la eternidad, Señor. Aquí estamos en esta hora, Señor, levantando nuestra oración, Señor, para pedirte que, Padre, tú nos hables a través de tu palabra. Creemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y son esas palabras que necesitamos el día de hoy y mañana y siempre las necesitaremos, Padre, porque, Señor, en este tiempo, Padre, necesitamos esa vida que da tu palabra, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que me des gracia, sabiduría, Señor, dirección a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que este pueblo sea edificado, Señor, en el poder de tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén, aleluya, aleluya. ¿Puede tomar su asiento, amada iglesia? Hemos estado hablando de orar, de adorar a Dios en tiempos difíciles, amén. Usted recordará que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la adoración de Job, amén. Un hombre que era íntegro, recto, justo, ¿verdad? Que temía a Dios, pero que nosotros nos dimos cuenta cómo Dios permite que el diablo, ¿verdad?, le quite algunas cosas. Bueno, todo, realmente le quitó todo. ¿Sí recordará? ¿Sí? Y, amada iglesia, no nada más era el hecho de que le quitara los bienes materiales, sino el hecho era de que sus 10 hijos fueron muertos. Y esto es algo muy doloroso. Si uno es difícil, imagínense 10 de un solo jalón, pero a través de las escrituras nosotros vemos que este hombre, ¿sí?, rasgó su vestido, ¿verdad?, su manto, se rasuró, y era un símbolo de dolor y humillación. Y él, en lugar de quejarse, en lugar de decirle a Dios, ¿por qué a mí?, él lo que hace es adorar a Dios, se postra y adora a Dios. Mire, amada iglesia, nosotros hemos entendido en este tiempo que cuando pasa una situación difícil, no quiere decir que no sintamos, que no nos duela. ¿Sí me explico? Sí nos duele, somos seres humanos, pero en medio del dolor nosotros tenemos que levantarnos a adorar al Señor. Amén, aleluya, porque esto, se lo dije, esto tiene que brotar desde lo más profundo de nuestro ser. Y esto es realmente una persona que realmente ama a Dios, que adora a Dios, porque cuando alguien ama, adora a Dios. Y lo va a hacer desde lo profundo de su ser, aleluya, amén. Y es importante, amada iglesia, porque algo que en el tiempo de los tiempos difíciles, que pueden ser la enfermedad, la economía, la pérdida de un ser querido, ¿sí?, lo que nosotros, los que somos confrontados con todo esto, muchas veces pues no tenemos ánimo de nada. Pero es aquí donde no se trata de mí, se trata de Dios, ¿verdad? Aleluya. Y los que hemos estado pasando esta situación, yo creo que Dios quiere darnos dirección. ¿Qué debemos de hacer en los tiempos difíciles? Porque mire, amada iglesia, no han acabado los tiempos difíciles. Si usted ve, hay cosas que están pasando cada día. Está cambiando todo, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios quiere que nosotros le sigamos adorando. Aleluya, esto es importantísimo, amada iglesia, porque como pueblo de Él, como iglesia de Jesucristo, tenemos que levantarnos en adoración. Aleluya. Y dentro de esto que hemos tomado este salmo, donde dice que bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice otra parte, dice su alabanza estará como de continuo en mi boca. Bueno, amada iglesia, ya hemos dicho que la alabanza y la adoración van juntos, ¿verdad? Cuando uno alaba, uno reconoce todo lo que Dios hace, ¿verdad? Amén. Su grandeza, su señorío, su poderío. Pero cuando uno adora, adora por lo que Él es. ¿Sí? No, Dios no necesita hacer algo a favor de nuestra vida para adorarlo. Nada más lo adoramos porque Él es Dios. Aleluya, pero van juntos. Pero aquí es importante que nosotros miremos esta parte donde dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto es lo que yo quiero que usted vaya conmigo. En un capítulo que a lo mejor usted ya conoce, que lo ha leído no nada más una vez, de aquellos que leemos diariamente la Biblia, pero que necesitamos recordar cómo varones de Dios, ¿verdad?, hombres,
siempre en medio de las dificultades alabaron, adoraron a Dios, y esto se hizo una realidad de que su alabanza iba a estar de continuo en su boca. Aleluya. Y quiero decirles, amada iglesia, que no nada más para ellos es eso, sino también para nosotros. Aleluya. Vaya conmigo a Hechos 16. Aleluya. Para que tengamos una comprensión mayor, voy a leer algunas partes del contexto. En el verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, amada iglesia, nosotros al ver este texto, pues podemos decir pues que Pablo era un hombre de Dios y pues tenía que alabar a Dios. Pero mire la circunstancia que él estaba pasando. Amén. Le pregunto a usted, ¿usted no ha pasado una circunstancia difícil? ¿Verdad? Generalmente cuando pasamos circunstancias difíciles, además de estar tristes, nuestra boca generalmente quiere quejarse. ¿No es así? Generalmente queremos estar ahí diciendo cosas que realmente ni nos edifican. Pero, amada iglesia, si usted ve esto, ¿sí? Podemos ver a un Pablo que es encarcelado. ¿Cuál era el motivo por el cual había sido encarcelado? Pues el que él, por el poder de Dios, ¿verdad?, haya liberado a una persona que tenía un espíritu de adivinación. Y aprovecho, la adivinación es un espíritu demoníaco. Los cristianos no consultamos a divinos. ¿Estamos ahí? ¿Me están escuchando? Es importante, amada iglesia, porque la gente a veces piensa que esto puede, bueno, aquí sobre todo en México hay una serie de todas esas prácticas. Dios las reprueba. Pero nosotros nos damos cuenta por todo el contexto que podemos leer de este capítulo. Pablo estaba en Filipos, que es Macedonia. Bueno, que está Macedonia, ¿dónde es? Grecia. ¿Sí? Bueno, Dios lo había llevado a través de una visión, lo había llevado a esta parte, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que él se iba a reunir con un grupo de mujeres, de personas, dentro de ellas estaba Lidia, ¿sí?, que se había convertido y había sido bautizada, pero se dirigían a orar. Y sale al encuentro una mujer con ese espíritu de adivinación. Nosotros, se lo aprovecho a decir, bueno, meditando en todo lo que estaba estudiando, nosotros nos damos cuenta que esta mujer no estaba diciendo mentiras. ¿Sí sabe?
Pero tú te pones a meditar y dices, bueno, ¿por qué está diciendo una verdad? Porque Dios se lo permite, claro, pero te voy a decir, el que diga una verdad no quiere decir que el diablo se someta a esa verdad. Debemos tener cuidado con esto. ¿Estamos aquí? Amén. Y otra cosa, si estaba en Grecia, ¿a quién adoraban en ese tiempo? Había un dios pagano llamado Zeus, ¿verdad? Entonces, cuando esta mujer decía que eran siervos del Dios Altísimo, la gente podía malinterpretar eso, ¿verdad? El diablo es astuto, escuche bien, es astuto, y no creer más que en su mismo Dios, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Pero sabemos bien que todo esto le a Pablo reprende al espíritu, pero esta joven, porque era una joven, le daba mucha ganancia a sus amos. Y obviamente, al ver que el espíritu de adivinación había salido de ella, pues ya no había más que hacer con esa muchacha porque ya no le iba a producir ganancias. Mire, amada iglesia, es aquí donde nosotros no debemos temer de hablar de Jesucristo. Amén. Y dice, pero en el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, trajeron aforo ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Sería cierto? ¿Verdad que no? Pablo y Silas estaban alborotando la ciudad. Simple y sencillamente estos hombres lo trajeron porque querían justificar su pecado y detrás de hecho esconder su avaricia, ¿no? Amén. Y de hecho no estaban enseñando costumbres que realmente a ellos no les interesaba a Pablo y Silas enseñar costumbres, tradiciones, cosas culturales. Ellos estaban hablando de la palabra, ¿no es así? Y dice aquí, y enseñan costumbres. Bueno, estos hombres decían, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, claro, como se lo dije hace un momento, ellos estaban justificando su pecado de avaricia a través de un sinnúmero de mentiras. Pero ¿qué reacción tiene el pueblo? ¿Les creyeron estas mentiras? Claro que sí. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron ¿qué les iban a hacer? ¿Azotarlos con qué? Con varas. Amada iglesia, yo le quiero decir que eso de adorar a Dios, alabar a Dios en tiempos difíciles no es cualquier cosa. Pablo estaba en una situación bastante difícil porque estaba siendo golpeado, estaba siendo lastimado su cuerpo. Y es aquí donde después de ser maltratado, después de ser azotado, y dice la palabra en el verso 23, después de haberles azotado, ¿cuánto? ¿Cuánto? Mucho. O sea que los carceleros o los que estaban azotándolo, ¿sí? Lo azotaron mucho, amada iglesia. Fíjese bien qué tremendo es esto, ¿sí? Y luego dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase ¿con qué? Con seguridad. Primero habían sido golpeados tremendamente. Imagínense cómo estaban esos cuerpos de lastimados. ¿Estamos aquí? Lo segundo, habían sido privados de su libertad. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Y de hecho, en el verso 24 dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora le pregunto, aparte de maltratados, encarcelados, los pusieron ¿hasta dónde? Lo de más adentro es lo más feo, lo más terrible, donde realmente, escuche bien, era algo insalubre,
era algo donde no había luz. De hecho, los calabozos así son. Pero aparte de eso, los querían, ¿sí? Que los guardasen con mucha seguridad. Los estaban tratando como criminales. Y amada iglesia, dice que ahí les pusieron, les aseguraron los pies en el cepo. ¿Sí saben qué es un cepo, verdad? Una cadena con ahí amarrados ahí en el piso, ¿sí? Con una bola, ¿sí? Para que no pudieran escaparse. Bueno, pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Fíjense cómo estaban: golpeados, privados de su libertad, ¿sí? Y amarrados ahí, puestos con un cepo. ¿Sería una posición cómoda? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo estaban ellos? ¿Adoloridos? Cuando estás adolorido, ¿qué es lo que quieres hacer? Pregunta. ¿Qué? Quejarnos. Y quisiéramos estar descansando, ¿verdad? Cómodos, ¿no? Y obviamente si nos quejamos, ¿verdad? Cuando alguien está adolorido no tiene humor de nada. Yo se lo digo por mí. Quisiera uno estar acostado y ahí no saber de nada ni de nadie. ¿Estamos aquí? Ahora escuche bien, su cuerpo estaba muy adolorido. ¿Qué necesitaba su cuerpo? ¿Que esas cicatrices fueran atendidas? Cuando tú te cortas, ¿qué quieres hacer, verdad? Curar tu herida, ¿no? Pablo estaba en una situación bastante difícil, juntamente con Silas. Y sobre todo ahí dice la palabra que en medianoche ellos estaban haciendo dos cosas. Fíjense bien, habían sido privados de su seguridad. ¿Y qué le pudiera decir? Pudieran haber estado en un momento de crisis emocional, ¿no? ¿No es así? Una crisis también física, ¿no? Pero ¿qué estaban haciendo ellos dos? ¿Estaban qué? Orando. ¿Y estaban qué? Cantando himnos. ¿A quién? Estaban orando y cantando himnos a Dios. Le pregunto, amada iglesia, ¿las circunstancias hicieron que ellos dejaran de alabar a Dios? Amada iglesia, Dios quiere que nosotros nos levantemos en una verdadera adoración, en una verdadera alabanza, que en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier circunstancia, nosotros tengamos que levantarnos en este tiempo y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, y a Él sea la gloria y la honra. ¿Está escuchando? Estos hombres pudieran haberse sentido débiles y pudieron haberse sentido con lástima o autocompasión, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ellos, en cambio, se levantaron en oración y empezaron a alabar a Dios en todo tiempo. ¿Me está escuchando? Pero este es un carácter de un verdadero adorador. Amén. No adoramos nada más porque nos vaya bien. No alabamos a Dios porque nos vaya bien o porque estemos bien, sino que tenemos que alabar a Dios aún en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de cualquier circunstancia. Nuestra boca tiene que alabar al Señor. Aleluya. Es importante esto, amada iglesia. Amén. Porque el dolor no debe cambiar. ¿Sí? Escuche bien lo que está adentro, que es tu espíritu. Tu espíritu tiene que adorar a Dios. Aleluya. Es importante esto, amada iglesia, porque le voy a decir, la iglesia hoy en día es muy débil de carácter.
¿Sí sabe eso? La iglesia, en una circunstancia así, menos de esto, estaría quejándose o está quejándose. Y yo creo, amada iglesia, que si Dios nos está mostrando esto, es porque Él quiere que nos levantemos en este tiempo en adoración, en alabanza. Yo no sé qué venga mañana. Pudiéramos decir que hemos pasado un tiempo difícil, pero yo no sé si van a venir cosas más difíciles, ¿no? Y yo creo que antes que lleguen las cosas, Dios siempre prepara nuestros corazones y siempre nos dice cuál dirección debemos de tomar, ¿no? Amén. Se nos ha dicho mucho que la iglesia va a ser perseguida y de hecho hay algunas circunstancias que han estado pasando alrededor del mundo con respecto a la iglesia de Jesucristo. Pero no sé si las cosas se compliquen más cada día, porque a medida que la venida del Señor se acerca, las cosas empiezan a cambiar más para la iglesia, ¿sí? Se está ejerciendo una presión, ¿verdad? Se le están quitando muchas cosas. Antes algunas libertades que la iglesia tenía se les está quitando. Y a medida que pasa, ¿sí? Pues esto es como que si las cosas se estrecharan más cada día. Entonces van a crecer los problemas, las dificultades con respecto a la iglesia. Pero te quiero decir una cosa, que en medio de todo esto Dios quiere que le alabemos. Amén. Dios quiere que le bendigamos. Dios quiere que le glorifiquemos. Para esto es necesario, amada iglesia, que aunque estemos en las circunstancias que nos encontremos, tenemos que alabarle, y esto lo vamos a manifestar a través de nuestros labios, ¿no? Porque ellos cantaban, estaban orando y estaban cantando. ¿Qué sucede después? Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué sucedía? Se sacudía y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, te puedo decir que hubo un efecto espiritual. ¿Cuántos saben eso? Esto no fue una casualidad, ¿verdad? Porque había un propósito detrás de esto. Mira, amada iglesia, yo estaba analizando que cuando alguien está en la cárcel no nada más está solo, sino que hay más presos, ¿verdad? Los presos estaban escuchando que Pablo y Silas cantaban, y escuche bien, en las circunstancias en las que ellos se encontraban de haber sido azotados, golpeados y demás, ellos estaban adorando a Dios. No estaban deprimidos, ¿verdad? No se encontraban quejándose, sino se encontraban alabando a Dios, y los presos los estaban escuchando. El carcelero también, todos lo estaban escuchando, y hubo un efecto tremendo, que entonces hubo un terremoto tremendo. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Fue tan fuerte el movimiento que ¿qué sucedieron con las rejas? Se abrieron, ¿verdad? Pero mire lo que pasa aquí, amada iglesia. Mire, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos sabían qué. Pregunto, ¿qué iba a hacer el carcelero? ¿Se iba a suicidar, no? Porque él creía que ya todos se habían salido. Y usted sabe que ese hombre, si se le hubieran escapado todos, ¿lo podían matar? ¿O iba a ser una vergüenza para todos los demás compañeros de él? Pero Pablo le dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas.
y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántos creen la promesa que viene? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escuche bien. Cuando tú adoras a Dios, la misma presencia de Dios se manifiesta de una tremenda manera, y sobre todo cuando hay tiempos difíciles, que puede quebrantar los corazones. Porque es la presencia de Dios la que quiebra los corazones, la que toca los corazones, ¿no es así? Ellos solamente adoraron a Dios, no estaban ni anunciando el evangelio. El mismo carcelero fue el que le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Amada iglesia, si esto lo hizo Pablo en un tiempo difícil, en una situación difícil, adorando a Dios de una manera tremenda, porque yo sé que estaba adorando a Dios de una manera tremenda, y esto trajo un impacto espiritual de tal manera que vimos cómo se abrieron las puertas de la cárcel y trajo la salvación de un hombre. ¿Qué no podrá hacer en este tiempo que nosotros como iglesia nos levantemos y adoremos a Dios? ¿Estamos aquí? ¿Puede haber algo poderoso? ¿La adoración es importante? Sí. Yo creo que para eso hemos nacido, para adorar, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en la eternidad, adorar. Pero le voy a decir, lo voy a aterrizar. Estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo difícil. Y necesitamos como iglesia levantarnos en adoración. Hay mucha gente perdida y necesita ser alcanzada por el poder de Jesucristo. Amén. Nosotros, es cierto, estamos evangelizando, estamos yendo, ¿verdad? Sí, hablarle a las personas. Pero te voy a decir que yo creo que cuando nos levantemos en ese poder de la adoración, Dios va a traer las almas. Aleluya. Amén. Y bueno, aquí dice la palabra en el verso 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos. ¿Qué? Es impresionante, amada iglesia. Porque este hombre esa misma noche se bautizó. No nada más él, sino toda su casa. ¿No es algo poderoso? Por eso el evangelio es poder de salvación, ¿verdad? Pero esto es a raíz de que dos hombres fueron golpeados, privados de su libertad, ¿sí? Estos dos hombres lo único que hicieron es adorar. Es adorar. Y yo creo que tú y yo tenemos que adorar, ¿no? Y mire, en el verso 34 dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bueno, quiere decir que había gozo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que Dios quiere entonces? Que adoremos, que alabemos, que glorifiquemos su nombre, que no nos rindamos. Amada iglesia, eso es lo que Dios quiere. Él nos pidió en este tiempo que no nos rindamos, que sobre todo en este tiempo le alabemos y le adoremos, que alcemos nuestras manos, que le cantemos, que le bendigamos, que nos postremos. Amada iglesia, no importa que seamos golpeados, no importa que seamos maltratados, no importa que estemos en escasez, no importa que estemos enfermos, no importa que perdamos algún ser querido, tenemos que levantarnos en adoración.
Aleluya. Así como Job. Aquí en el Nuevo Testamento estamos viendo a Pablo y Silas. Pero dentro de esto, ¿sí? Amada iglesia, hay cuatro cosas que implican esto de también de adorar y alabar a Dios. Amén. Una de las cosas que es importante que usted sepa, que nadie puede adorar a Dios en tiempos difíciles si no le ama. Amén. El Señor nos dice que lo amemos sobre todas las cosas. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas 14, porque todo está relacionado. Dice así, a lo mejor usted lo ha leído. El verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Bueno, a lo mejor usted dirá, bueno, ¿y por qué no tocó el verso de que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas? Porque el amor implica que tú tienes, escucha bien, tienes que amar a Dios antes que todas las cosas. Amén. Y en este versículo está hablando que el amor que tú debes tener, que yo debe tener, debe ser más grande. Debe ser más grande el amor a tu padre, al de Dios, ¿sí me explico? Tu amor debe ser más grande, más grande, más grande que el de tu padre, que el de tu madre, que el de tu mujer, que el de tus hijos, que el de tus hermanas, de tus hermanos y aún de tu misma vida. Porque si no, no vas a poder soportar los tiempos difíciles. ¿Me estás escuchando? Adorando a Dios. ¿Sí? Entonces, tiene que ser más grande que todos los otros amores de tu vida. Amén. Porque nadie puede adorar a Dios en tiempos difíciles si su amor no es más grande que todos los demás amores. ¿Me escuchas? Amén. Y no está diciendo que seas irresponsable, se habla de un amor genuino, que cuando venga algo difícil, Dios sea sobre todas las cosas. Amén. Esto quiere decir que nosotros, cuando amamos, debemos entregar todas nuestras relaciones, todos nuestros afectos, todos nuestros cuerpos, todos nuestros derechos y todas nuestras posesiones. ¿No es así? Y cuando estamos diciendo esto, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Entregó su cuerpo? ¿Sí lo entregó? ¿No le importó sufrir esos embarazos, verdad? Por las injusticias que se estaban cometiendo, ¿verdad? Él dijo, Señor, no importa, pero ¿sabes qué, Señor? Yo ya te rendí todo mi ser. Y lo que venga no importa, porque yo he decidido ser un adorador. Aleluya. Amén. ¿Estamos aquí? Es importantísimo esto, amada iglesia. Mire, nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, Señor, pues es que yo sí te adoro, pero nada más no toques mis hijos, no toques mi cuerpo. O a veces decimos sí mi cuerpo, pero esto no o aquello no. Y yo creo que es aquí donde tu amor debe ser más grande que todo para que tú seas el adorador que Dios quiere. Aleluya. Ahora, cuando hablamos de esto, estamos hablando, lo segundo es una rendición, ¿verdad? Total, ¿no? Alguien que ama, ¿qué hace? Se rinde, ¿no? Rinde todo su ser, espíritu, alma y ¿qué más? Y cuerpo, ¿verdad? Entonces,
Esto es una total rendición. Amén. Aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Lo tercero, cuando tú adoras a Dios, aparte de amarle, aparte de rendirle todo, tú sirves. A ver, en el pasaje que leímos de Hechos 16, Pablo dijo, ay, estoy tan maltratado que, ¿sabes qué? Mejor para otra vez te hablo de Cristo. ¿Verdad que no? Escuche bien, él no sé hasta qué grado estaba tan herido, pero en medio de todo esto, él sabía que no nada más era cantar, era adorar a través de su servicio, ¿no es así? Tan es así que cuando se acercó el carcelero y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él le dijo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una de las cosas que yo le quiero decir, amada iglesia, que cuando alguien adora a Dios, debe adorarlo también con su servicio en medio del tiempo difícil. ¿Sí estamos ahí? Es importante eso, amada iglesia, porque no nada más somos de labio, tenemos que ser de corazón, ¿verdad? Cuando alguien realmente es un adorador, no deja su servicio a Dios. A ver, usted ha leído el texto de, vayamos ahí mismo a Lucas 4. El verso 5 al 8 dice, y llevando el diablo, estamos hablando de la prueba de Jesús, dice, y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serían tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y a él qué? ¿Y a él qué? A veces dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la adoración con el servicio? Pues por lo que les estoy diciendo. A quien tú adoras es a quien tú amas. Y a quien tú amas es a quien tú le rindes todo, ¿verdad? Y a quien tú le rindes todo, espíritu, alma y cuerpo, es a quien tú sirves. Fíjese bien. Vayamos a Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos que, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, ¿verdad? O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús mismo está diciendo que no puedes servir a dos señores, ¿verdad? O amas a uno y aborreces al otro, ¿verdad? O estimas a uno y menosprecias al otro. Bueno, si usted leyó con atención, lo hemos leído muchas veces, lo que es Lucas 14, le estaba presentando todas las riquezas, ¿verdad? Todos los reinos, todo el poder, toda la autoridad que hay en el mundo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Solamente al Señor tu Dios adorarás y servirás. Porque cuando alguien adora, ama a Dios. Y cuando alguien ama a Dios, le sirve, ¿no? Porque le está rindiendo todo. Una cosa está ligada a otra.
Amén. Es importante, escuche bien, que nosotros sepamos que cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos en tiempos difíciles, tenemos que servirle. A ver, en esta pandemia que pasó, ¿usted le sirvió a Dios? Usted sabe, no me conteste. En este tiempo difícil, le voy a decir, de enfermedad, porque hay aún así que en medio de la enfermedad le tenemos que servir a Dios. ¿Estamos aquí? Y sabes que esto marca que tú eres un verdadero adorador o que no eres un verdadero adorador. ¿Me estás escuchando? Porque cuando realmente somos verdaderos adoradores, servimos. En medio de las dificultades, y ahí está Pablo, ¿no? Sirviendo en medio de todos los golpes, de todo aquello donde que él fue privado de la libertad. Amén. Aleluya. Esto quiere decir, amada iglesia, que nuestra adoración o nuestro servicio ha de fluir precisamente, debe fluir de una relación estrecha con el amor de Dios. ¿Sí me estás escuchando? Aleluya. Amén. Esto fluye a través de precisamente esa relación de amor que tú tienes con Él. Amén. Aleluya. Y cuando vemos de servir, está ligado a adorar. Y cuando tú sirves, vas a servir a los que son más necesitados, están necesitados. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos saben que, amada iglesia, a veces estamos pasando una circunstancia difícil? Yo se lo voy a decir, por experiencia. Ahora que partió mi esposo, tenía que llevar palabras a otras personas que estaban pasando lo mismo que yo. Y no me enfocaba en mi dolor, no me enfocaba en lo que yo sentía, sino en el que todo lo puede, todo lo sabe, y en el que es y reina y vive por la eternidad, Jesucristo. ¿Me está escuchando? Eso es importante, amada iglesia, porque ¿sabes qué quiere el diablo? El diablo quiere que calles. El diablo no quiere que tú le sirvas a Dios. El diablo quiere que te enfoques en tus problemas, en tus necesidades, en tus dolencias, y que no te centres en el verdadero amor que es Jesucristo. ¿Me estás escuchando? Amén. Todos pasamos por esto, y si no lo has pasado, vas a pasar. Pero ahí está el Señor para que tú le adores, para que tú le bendigas. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, ¿adoramos a Dios a través del servicio? Amén. Y lo último, la adoración trae obediencia, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Amén. Bueno, una de las cosas, amada iglesia, que nosotros sabemos bien que cuando alguien en este tiempo está adorando a Dios, es obediente, ¿no? Claro, todo esto que le estoy comentando lo podemos ver en ejemplos bíblicos. Aleluya. Quiero que vayas conmigo a Génesis. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. En el capítulo número 22. Ya lo leímos la semana pasada.
del verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos para allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, usted ya conoce la historia. Mucho se ha hablado de esto. Mire, usted sabe que Abraham fue conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Por su obediencia, ¿no? Porque él no nada más decía: yo creo en Dios y hasta ahí, sino él, lo que Dios le decía, lo hacía. Lo cuestionaba a Dios, Abraham. Es interesante ver que aquí Dios le está pidiendo a su hijo, ¿verdad? Y le está diciendo: ¿sabes qué? Tú lo amas. Dios sabía que amaba a Isaac, pero ¿sabe qué? Quiero que me lo des. ¿Se lo negó a Abraham? ¿Fue obediente? ¿Usted sabe que un adorador es obediente? ¿Es sumiso a la voluntad del Señor? Vamos aquí. Obedece, y obedece sin condiciones, ¿verdad? Obedece de una manera inmediata. Abraham no hizo ninguna pregunta, ni tuvo demoras en llevar a Isaac ¿cómo se llama? A ofrecerlo en un sacrificio, ¿verdad? La palabra nos marca claramente que inmediatamente hizo todos los arreglos necesarios Abraham para llevarlo al monte donde Dios le iba a mostrar en qué monte lo tenía que sacrificar, ¿verdad? Amada iglesia, una de las cosas que un adorador tiene que hacer en tiempos difíciles es ser obediente, pero esa obediencia inmediata. ¿Estamos aquí? Amén. Es importante, amada iglesia, porque yo creo que es lo que Dios quiere, que nos levantemos en adoración, en alabanza y que no nos rindamos. Amén. Aleluya. Así como Job, así como Abraham y así como Pablo, Dios quiere que nos levantemos en adoración. Aleluya. ¿Lo podemos hacer? ¿Cuánto lo podemos hacer? Y no porque nosotros podamos, sino lo podemos hacer si rendimos todo nuestro ser al Señor, ¿verdad? Aleluya. Él es el que está produciendo en nosotros las cosas que no podemos. Mire, se lo digo por experiencia. Todavía hoy en la mañana me levanté así como un poco, así como esos días que te dan ganas de llorar pues por la ausencia, ¿sí?, de la persona que tú amas. Pero yo dije: Señor, yo te bendigo, yo te alabo, yo te adoro. Señor, yo te doy toda la gloria, Señor. Y me vino eso de Job. Señor, yo sé que tú eres soberano y tu voluntad es perfecta y es agradable. Y yo te bendigo, Señor. Y en lugar de quejarme, y eso es lo que detiene mis sentimientos, como que algo se apaga inmediatamente cuando yo empiezo a decir esto. Y lo digo. Amada iglesia, no crea que estoy del otro lado, es Dios que me está conduciendo cómo hacer las cosas. Pero sí te puedo decir que Dios es soberano. Sí te puedo decir que su perfecta voluntad se hace. Y que en su perfecta voluntad, ¿sí?, nosotros tenemos que levantarnos en adoración, en alabanza, en exaltación, aleluya. Amén. En medio de lo que nos duela, en medio de lo que nos sea quitado, tenemos que alabar y bendecir el nombre de Jesucristo.
Y a Él sea la gloria, y a Él sea la honra, y a Él sea la alabanza. ¿Podemos levantarnos en esta hora? ¿Cuántos queremos adorar a Dios? Pero amándole, rindiéndole, sirviéndole, obedeciéndole. ¿Me estás escuchando? Ya lo vimos en estos ejemplos. Yo quisiera que se venga aquí al altar, amada iglesia. Siempre les hago un llamado.